El jefe de policía dijo que había 32 móviles para cuidar a todos los rosarinos. 12. Ayer estuvimos cubriendo el evento del Consejo de las Américas, una ONG, un lobby que conduce Susan Segal, una estadounidense, y a donde nunca faltó un referente del kirchnerismo en estos casi 20 años que lleva haciendo eventos acá en Buenos Aires y también allá en Nueva York. Pero lo central que ocurrió en el Consejo de las Américas es algo que a mí realmente me llama la atención y me parece que debería llamarnos la atención más a todos y a todas los argentinos. Mark Stanley, que es el embajador norteamericano acá, que está hace menos de un año, que antes de aterrizar en Buenos Aires ya había dado muestras de que no iba a ser un embajador más, porque al defender su postulación ante el Congreso norteamericano, comparó a la economía argentina con un hermoso autobús turístico al que no le andan las ruedas, ¿no? Bueno, ya ahí uno veía que en esa presión que ejerció para que el gobierno de Alberto Fernández cierre el acuerdo con el Fondo Monetario, porque en ese contexto lo dijo, y eso terminó pasando pocos meses después, ya se entreveía que Stanley no iba a ser un embajador más. Hemos tenido personajes en la embajada norteamericana que, ¿cómo decir?, en algunos casos fueron muy histriónicos, como James Chick, ¿se acuerdan de Chick? El que iba a la cancha de San Lorenzo. Otros como Noah Mamet, que era muy activo en el lobby empresarial sobre todo. Pero la verdad, con lo que dijo ayer, se emparentó en algún punto con Spruill Braden, aquel embajador norteamericano de la época de Perón, que, directamente sugería lo que tenía que hacer la oposición para gobernar. Lo que dijo Stanley ayer, ahí en el escenario del Hotel Alvear, es esto, escucha. The one thing I would differ with Mayor Larreta on is he talked about coalition. He wants to build a coalition. And my only thing is I would say do that today. I don't think Argentina should wait till the 2023 elections. Don't wait 16 months. Today is the day. Mi única diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, dijo, que había hablado recién Horacio Rodríguez Larreta, es que la coalición la tienen que armar ahora. Una coalición para el año que viene no tienen que esperar hasta 2023. La tienen que armar ahora porque faltan 16 meses para la elección. Claro, la idea de Stanley es que esa coalición política, que no sé de qué manera accedería al poder, siendo que no hay elecciones ahora hasta finales del año que viene, impulse la exportación desde Argentina de hidrocarburos, alimentos y litio, que es lo que quiere también el empresariado argentino explotar, porque es lo que demanda el mundo, y es lógico que el mundo lo demande en el medio de una disrupción como fue la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania, que amenaza con convertirse en una guerra de mucho mayor alcance, ¿no? Porque está el enfrentamiento con China por parte de Estados Unidos, en Taiwán y demás. El centro que había tirado Rodríguez Larreta se había mostrado ya Larreta como el hombre que va a encarnar esa coalición, ese consenso de los commodities o de la exportación de commodities a partir del año que viene. Pero claro, Rodríguez Larreta lo que dijo fue: el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición que marque un punto de inflexión en la Argentina. Él vuelve sobre su idea, que en Argentina la verdad nunca ocurrió y que es difícil que ocurra, de que se junte el 70% de la dirigencia política, que queden afuera lo que él considera los extremos, o sea, de un lado Macri y del otro Cristina, pero al final todas las veces que Larreta tuvo que cerrar, cerró con Macri. Ese 70%, esa coalición, supuestamente llevaría sin grieta adelante ese cambio, ese punto de inflexión. Bueno, Sergio Massa, el superministro, después de esa recomendación de Stanley, corrió a cabecear el centro que había tirado Larreta y que había peinado Stanley. Y lo hizo de la siguiente manera. Uno podría decir que hasta marzo, abril, no empieza el año o la temporada electoral. Y que entonces sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas.
Lo decíamos ayer con Noé al analizar este audio. Massa dijo lo que ese auditorio quería escuchar, igual que Larreta, pero de algún modo también lo que hace es sumarse al clamor de Stanley. Un Mark Stanley que para mí está entrando en el terreno de la injerencia sobre asuntos internos de otro país, que es algo que los embajadores no deben hacer. Tampoco los embajadores de Estados Unidos, aun cuando tipos como John Bolton hace poco hayan reconocido que Estados Unidos organiza golpes de Estado en otros países. Bueno, lo que cierra el círculo es la presencia de Guado de Pedro, el ministro del Interior, en una cena muy exclusiva para los socios más poderosos, para los invitados más poderosos de este Consejo de las Américas, que fue anteayer en el mismo Alvear, pero fuera de las cámaras, sin periodistas invitados. Ahí Guado de Pedro, en nombre del kirchnerismo, habilitó este sueño magnate de que se cierre la grieta y se establezca este consenso para exportar estas materias primas que el mundo demanda. Fíjate vos que el embajador lo que dice es dedíquense a eso, dedíquense a lo que el mundo demanda. Nuestro empresariado también dice eso, dice, che, nos están queriendo sacar de las manos el gas. Nosotros tenemos la segunda mayor reserva de gas del planeta, no convencional. En Vaca Muerta, el shale es el mayor descubierto después de lo descubierto en Rusia. Y claro, hay en Estados Unidos también buenas reservas de shale, en otros lugares también, pero acá en Argentina lo que hay es una plataforma como Vaca Muerta que ya empezó a funcionar, un gasoducto que ya se puso en marcha y que probablemente ayude a exportar, y un consenso que habla de la vocación de la Argentina por exportar estas commodities. Son dos consensos a la vez. Por un lado el económico, que dice ustedes dedíquense a hacer esas materias primas que demanda el mundo, y por otro lado el político, que es déjense de pelear entre ustedes. Son dos imperativos que llegan de afuera en realidad, porque lo que a simple vista podría interpretarse como algo parecido al fin de la grieta, en realidad es, por un lado, un síntoma del terror que invade a la dirigencia política y corporativa respecto de la posibilidad de que haya un quilombo, de que colapse institucionalmente el país, que se ponga en peligro la paz social y que se pudra la gente que se está muriendo de hambre o que no llega a fin de mes de esta situación, y que eso arruine la posibilidad de un buen negocio como el que harían exportando estas materias primas. Pero también es un síntoma de la debilidad en la que se hundió el Frente de Todos, que pone a estos países en condiciones de decirle a la Argentina lo que tiene que hacer. Porque así como Stanley dijo esto ayer, un atrevido, la verdad, porque, como digo, no dice el embajador argentino la forma que tiene que tener el gobierno norteamericano o de qué manera tiene que organizarse la oposición para hacer determinada cosa, o por qué no tiene que volver Trump, porque sería, por ejemplo, un peligro para todo el planeta que le devuelvan el botón rojo al pirado de Donald Trump. Bueno, esa debilidad es consecuencia de una sedimentación de muchos años, pero también de las políticas que llevó adelante este gobierno y de sus peleas entre sí que lo debilitaron tanto en un contexto internacional tan pero tan complicado. Así como Stanley dijo esto ayer, decía también el G7 mandó a sus embajadores, los países más poderosos del planeta, mandaron a sus embajadores a reunirse con Macri. Algo que es rarísimo, que los embajadores de las potencias más poderosas del mundo vean a un expresidente que quiere volver a hacerlo. Eso también es un síntoma de la debilidad del gobierno y es una forma también de hacerle saber a esta administración que incluso aunque se estabilice, incluso aunque Massa pueda alimentar su fantasía de ser candidato el año que viene y ganar, el Círculo Rojo está armando su propio 2023. Y que esa debilidad en la que se hundió el Frente de Todos lo pone en condiciones muy malas para negociar qué va a haber en ese 2023 y qué va a haber en ese 2023 para la gente a la cual decía representar este Frente de Todos.
porque uno cuando está desesperado entrega lo que sea a cambio de la salvación de eso que lo está atormentando. Y cuando uno tiene recursos muy importantes como tiene la Argentina, estar en esta posición de debilidad puede empujar tanto negocios que no sean redituables para la mayoría de la gente, como expolios o saqueos, como los que ya estamos viendo, cada vez que una minera deja contaminado un río, cada vez que los agrotóxicos de una explotación agropecuaria y agroexportadora también contaminan un territorio. Es el círculo rojo que arma su 2023 sin contrapeso casi de la política, porque la política la chocó toda y porque ahora, en este contexto de debilidad económica y de crisis global, es muy probable que el reparto de la torta sea peor para nosotros, mejor para ellos, los extranjeros que quieren digitar lo que tenemos que hacer, y para sus socios locales, que siempre están un poquito más cerca de esas intenciones que de la suerte de sus compatriotas. Sergio Massa cierra el encuentro del Consejo de las Américas. Después de 3 años de virtualidad, la celebración tiene lugar de forma presencial en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires. Yo que he ido a todos los eventos presenciales allí, les quiero decir que ese papel higiénico no tiene igual, no tiene parangón en ningún otro hotel de la Argentina. El ministro de Economía destacó que la Argentina es un país que no es rico, sino que tiene riquezas. Curioso mensaje para dar ante empresarios. También señaló que el crecimiento depende del trabajo que se haga entre el Estado y el sector privado. Hay gobernadores, además de los empresarios, lo vi por ejemplo a Suárez de Mendoza, a Sáenz de Salta, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, incluso fue invitado a hablar y dijo esto en su discurso. Nuestra visión de inserción en el mundo tiene que ser federal. Tenemos que reconstruir el federalismo en la Argentina. O sea, tenemos que tener la visión de cómo impacta, cómo beneficia a cada región, que son muy diferentes. Ya tenemos la ventaja de la diversidad. A eso requiere una política diversa. Al salir del Hotel Alvear, Horacio Rodríguez Larreta se negó a responder sobre la niña fallecida en la escuela 11 del Distrito 5, es decir, a la alumna de esa escuela que falleció con síntomas de malnutrición en la noche del lunes en el Hospital Pena. Se fue sin dar declaraciones al respecto, ni ningún tipo de declaraciones después de que le preguntaron por esto, sobre lo cual no quería hablar. También el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, tuvo un acto fallido mientras se refería a las necesidades de los empresarios norteamericanos para invertir en Argentina. Escuchá. Se necesita una economía argentina más estabilizada y ese es el objetivo principal que tiene el gobierno argentino y la gestión del presidente Massa. Del presidente Massa, tiró Marcos da Pena, venga para acá. La agenda informativa arranca hoy por la voz de Ofelia Fernández. Sí, Ofelia Fernández, la habían amenazado con levantarle el sitio que armó junto con Crisis y con otros, no me acuerdo si la UTEP también estaba, un observatorio del accionar policial. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. No solo la habían amenazado, lo judicializaron y la justicia terminó diciendo que no afectaba ningún, que no era un delito lo que ella estaba intentando difundir a través de ese mapa, así que sigue vigente. Eso, era un mapa de la policía. Sí, mapa de la brutalidad policial. Donde se puede denunciar todo el tiempo atropellos que cometa la policía. Bueno, claro, se lo quisieron bajar, una cosa increíble. Bueno, Ofelia Fernández, respecto de su bloque, del bloque del Frente de Todos, dijo esto esta mañana. La necesidad de una medida de transferencia de ingresos para los sectores más vulnerables no es una cosa postergable y que consideramos parte imprescindible de lo que el Frente de Todos comprometió en su origen. Nosotros defendemos nuestro derecho a presionar y ganar esa medida cuando a veces parece que los únicos a los que les vale presionar y obtener concesiones es a los sectores de mayor poder económico. Entonces, bueno, ojalá nos vaya bien. Claro. Y si no, bueno, pasará lo que venimos diciendo. Que van a abandonar el frente, digamos. No vamos a abandonar el Frente de Todos como espacio político, sino romper con los bloques legislativos.
Claro, es algo que viene diciendo también Juan Grabois, que es el referente político de Ofelia, ¿no? Efectivamente, lo vienen diciendo también los diputados nacionales que se referencian en este mismo espacio, en Patria Grande, Itaí Hagman, Natalia Saracho, Federico Fagioli. No parece hacer mucha mella esta advertencia en el Poder Ejecutivo ni en ningún otro actor del Frente Todo, pues nadie sale a decir, no, sí, che, recompongamos ingresos, primero porque es justo y necesario y segundo para que no nos rompan en los bloques legislativos. Habrá que ver qué pasa. Claro. Sí, la cuestión ahí es dónde está el límite entre romper el frente y romper el bloque, porque, bueno, uno podría pensar que el frente puede seguir siendo una herramienta electoral para 2023, pero romper el bloque de algún modo ya es directamente romper el frente. Y es fuerte, sobre todo en el sentido de que los números de los bloques a vos te aseguran ciertas cosas. En el caso de la Cámara de Diputados, ser primera minoría, hoy te asegura que Cecilia Moró está sentada en la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, si dejas de ser primera minoría, ¿qué pasa con eso? Empiezan a jugar esas cosas respecto de si algunos diputados y diputadas... Pero en el Senado hubo una jugada maestra, como diría Néstor Carlos también. ¿Se acuerdan que el sector del kirchnerismo se abrió? Pero eso era para tener en una comisión, ¿no? Claro. Era para tener en senadores, fue eso. Senadores. Y además el Senado finalmente es distinto porque está presidido por la vicepresidenta. Claro. En diputados... todo esto está lejísimo, tan lejos de la gente, tan lejos de... Ahora me acuerdo, es una jugada maestra para arrebatarle un puesto en el Consejo de la Magistratura juez. Sí, una cosa relojada, No, yo la verdad que también pienso que la gente escucha esto y dice, ¿qué? ¿Romper el bloque, romper el frente? ¿Qué están hablando? Pero vale el intento de presionar de algún modo a un gobierno que efectivamente cede todo el tiempo frente a las presiones del ala derecha del propio Frente de Todos. Mirá si no el escenario ayer del Consejo de las Américas con Sergio Massa feliz, con Horacio Rodríguez Larreta y con Mark Stanley diciéndole júntense, hagan una coalición, no hace falta esperar. Si hay alguien que viene intentando por todas las vías es Juan Grabois. Lo intentó en la calle, ahora lo intenta con, la posibilidad de irse de los bloques legislativos. Lo intentó también no le dan bola, bajando sus pretensiones, porque empezó hablando de salario universal, ahora estaba hablando de otra cosa, ahora pero está no le dan bola. El salario mínimo vital y móvil en la plaza. Hay que reconocerle creatividad a Grabois. No, esto del salario mínimo vital y móvil es del FOL. Okay, es el FOL y es muy creativo, realmente es muy interesante la protesta que hicieron hoy, porque por lo menos lograron que los canales de noticias no hablen solamente de los automovilistas que tardan en llegar, ¿no? Cosa que si no siempre hacen. Vamos a escuchar ahora a Gerardo Morales, el gobernador jujeño, en un móvil de América 24, se refirió a un papelón. A ver, ¿a cuál? Digo, por el fantasma que mueven algunos halcones de Juntos por el Cambio que no tienen nada que ver. Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer es dejar de pelearse públicamente, dejar de hacer el papelón que venimos haciendo esta última semana y trabajar por un proyecto de país y mirar para adelante y darle respuesta al pueblo argentino aunque no nos toca gobernar. ¿A qué se refiere? Y a lo que pasó con Elisa Carrió, de alguna manera agitando mucho la interna propia, dijo, dejemos de hacer papelones, basta. Dejemos de hacer papelones, sigamos reventando. Yo quiero distender. Sigamos reventando casas de luchadores sociales, metámonos en los locales partidarios, hacer la cosa lo que hay que hacer. Claro. ¿No? Claro, cultivar porro también. Eso no es el hijo, ¿no? Eso no es él. Gastón Morales, ¿no? ¿Se llama el hijo? Sí, lo conoce mucho Mauro, es un gran jugador de la industria. Martín Lustó, también radical, o por lo menos referencia de ese espacio, del radicalismo en Juntos por el Cambio, habló sobre la posibilidad de un diálogo, ¿no? Como el que ayer auspiciaba el embajador norteamericano. Ese tipo de rompimiento sistemático de la confianza en un diálogo sincero y profundo hace imposible que los diálogos que ocurran ahora no estén institucionalizados. Lo otro que pasa es que es muy difícil entrar en un diálogo, una fuerza política que tiene una vetadora final después. Que es Cristina. Que es Cristina, sí. No quiere dialogar en ese sentido. Lustó, evidentemente. Esto mismo que dice Lustó respecto de dialogar para que después haya una vetadora final, también lo dicen en el Frente de Todos y en el peronismo respecto de Carrió. Es muy difícil sentarse a dialogar y acordar si vos después bajas al recinto, por ejemplo, y Carrió te hace estallar por los aires los acuerdos. Me asustaste con lo de bajar porque pensé... No, señor. Es cierto eso de Carrió, pero que ahí hay que ver también cómo dialogás, por ejemplo, con el sector de Macri, con el sector de Bullrich, e incluso con el propio Rodríguez Larreta, que habló de un
70% porque dijo que quedaba fuera directamente el kirchnerismo. Ahí no tenés y el kirchnerismo y la izquierda, dijo Larreta. Tampoco sé si hay en el diálogo un valor por sí, ¿no? O sea, qué sé yo, sí, uno quiere dialogar razonablemente. ¿Qué dialogás? ¿Qué acordás? Claro, no sé si solamente por sí que se sienten algo deseable. No coincido en eso, pero sí también entró todo en una deriva tan polarizante y polarizada que ni siquiera pueden sesionar para sacar proyectos que no generan ningún tipo de conflicto, que no es que a alguno o a otro se le va la vida en eso. El día de la mandanga. Sí, no, el día de la mandanga no sería un buen proyecto, pero sale muchos días habría que pensar. Pero qué sé yo, hay cuestiones que podrían avanzar en el Congreso y que no ni siquiera se pueden sentar a dialogar. Igual lo de Cristina Vetadora es, la verdad que Alberto gobernó bastante sin darle ni 5 de pelota, a lo que le decía Cristina también. Me parece que se le atribuye un poder de veto a Cristina que no sé si lo tiene. O sea, sí es una jugadora importante, pero... Bueno, lo cagó a pedos en 1000 discursos justamente porque no le daba bola, ¿no? Claro, pero igual siguió sin darle bola, quiero decir. También sí, claro. Así fue la deriva del Frente de Todos hacia este momento en el que tiene 10% de aprobación. Y que emerge Massa como una especie de salvador total, que es el que se mantuvo al margen de todo eso.